María Belén Bernal entró durante la madrugada a uno de los lugares supuestamente más vigilados del Ecuador, una escuela superior de policía. Su ingreso quedó registrado, su salida no. Horas después, su automóvil abandonó las instalaciones, pero ella ya no iba conduciendo. Y cuando las autoridades comenzaron a buscar respuestas, el hombre que probablemente podía explicar más que nadie lo ocurrido también desapareció. Esta historia tiene una habitación, una grabación, pedidos de auxilio, una búsqueda de 10 días y una fuga que terminaría a casi 2000 kilómetros de Quito. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo la primera. ¿Cómo pudo ocurrir dentro de una escuela de policía? María Belén tenía 34 años, era abogada penalista, era madre, tenía clientes, responsabilidades, planes y una oficina a la que esperaba regresar. Después de su desaparición, su madre, Elizabeth Otavalo, volvió hasta aquel lugar para recoger algunas pertenencias. Sobre la silla del escritorio todavía estaba colgada una chaqueta de María Belén. Nada extraordinario, una chaqueta. Uno de esos objetos que dejamos en el trabajo porque estamos convencidos de que mañana volveremos. No era una prueba, no resolvía ninguna investigación, pero decía algo importante. María Belén no estaba abandonando su vida, tenía cosas pendientes, y alguien más la esperaba, su hijo adolescente. Mientras el país comenzaba a conocer el nombre de María Belén Bernal, para él no existía todavía un caso criminal. Simplemente su mamá no regresaba. Ahora volvamos a la madrugada del 11 de septiembre de 2022. Germán Cáceres, esposo de María Belén, era teniente de policía e instructor en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en Quito. Aquella noche se encontraba dentro de las instalaciones. María Belén fue hasta allí para encontrarse con él. Atravesó el control de acceso. Su entrada quedó registrada. Y este detalle es fundamental, porque crea una frontera casi perfecta. Antes de ese registro, María Belén estaba fuera. Después, estaba dentro. La investigación estableció que llegó hasta la habitación número 34, el dormitorio asignado a Germán Cáceres. Hasta ese momento podemos seguir sus movimientos. Llegó, entró, caminó hasta la habitación. Y después de aquella puerta, la historia cambia. Porque meses más tarde aparecería una evidencia que probablemente nadie esperaba. El teléfono de María Belén había conservado una grabación relacionada con lo ocurrido aquella madrugada. No necesitamos escucharla. No necesitamos convertir sus últimos momentos en espectáculo. Lo importante es otra cosa. Mientras las personas podían recordar de manera diferente, el dispositivo había conservado información. Y ese archivo terminaría formando parte de las pruebas presentadas ante un tribunal. Pero la habitación 34 no estaba aislada. A pocos metros estaba la habitación número 33, y allí se encontraba otro oficial. La fiscalía sostuvo durante el proceso que María Belén realizó varios pedidos de auxilio. Incluso se practicó una pericia acústica para determinar qué podía escucharse entre ambos dormitorios. La tesis fiscal habló de 10 pedidos de ayuda. 10. Y entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Qué podía escuchar alguien ubicado tan cerca? Pero debemos ser precisos. El oficial de la habitación contigua también fue llevado a juicio bajo una tesis de responsabilidad por omisión. Sin embargo, los jueces determinaron que no existía prueba suficiente para condenarlo. Su estado de inocencia fue ratificado posteriormente. Una pregunta no es una condena, una sospecha tampoco, y distinguirlas es indispensable cuando hablamos de un caso real. Pero mientras dentro del proceso se discutirían responsabilidades,
Fuera de aquella escuela estaba comenzando algo mucho más sencillo. María Belén no regresaba. Pasaron las horas. Llegó el amanecer. Después el día. Y entonces apareció otro dato. María Belén había llegado conduciendo su automóvil. Ese vehículo salió posteriormente de la escuela, pero quien lo conducía era Germán Cáceres. Pensemos en lo que eso significa. María Belén entra. El vehículo de María Belén sale, pero ella no aparece registrada saliendo. Una mujer, un automóvil, una garita y una ausencia que empezaba a ser imposible de explicar como un simple cambio de planes. Al día siguiente ocurrió algo todavía más desconcertante. El 12 de septiembre, Germán Cáceres acudió a Fiscalía y denunció la desaparición de su propia esposa. En ese momento la investigación comenzó como una desaparición involuntaria. Y hay algo que debemos recordar. Nosotros conocemos el desenlace. Los investigadores de aquellas primeras horas, no. Tenían que comprobar versiones, revisar registros, analizar comunicaciones, tomar testimonios y encontrar a María Belén. Mientras todo eso comenzaba, Elizabeth Otavalo hacía algo mucho menos técnico. Buscaba a su hija. Recorrió instituciones, habló con periodistas, acompañó búsquedas, exigió respuestas. Y cada vez que regresaba a casa, había alguien esperando noticias. Su nieto, el hijo de María Belén. Para el país empezaban a acumularse expedientes. Para aquel adolescente solamente se acumulaban días sin su madre. 1, 2, 5, 8. La búsqueda comenzó a extenderse por sectores del norte de Quito, quebradas, zonas cercanas a la escuela, terrenos cada vez más amplios. Pero entonces ocurrió algo que cambió nuevamente el caso. Cuando las autoridades necesitaron localizar otra vez a Germán Cáceres, él ya no estaba. De pronto existían dos personas que debían ser encontradas, pero por razones completamente diferentes. A María Belén la buscaban porque nadie sabía qué había ocurrido con ella. A Germán Cáceres lo buscaban porque necesitaban que explicara precisamente eso. Y entonces llegó el 21 de septiembre, 10 días después de aquella madrugada. Los equipos llegaron hasta el Cerro Casitagua, un sector ubicado cerca de la propia Escuela Superior de Policía. Allí fue localizada María Belén. La búsqueda había terminado, pero no de la manera que su familia había esperado. A partir de ese momento, el expediente cambió por completo. Fiscalía reformuló la investigación por femicidio. Germán Cáceres fue vinculado al proceso. Pero había un problema. Ya estaba prófugo. Y durante meses, nadie consiguió encontrarlo. Septiembre terminó. Llegó octubre. Después noviembre. Hasta que a finales de diciembre apareció una pista a casi 2000 kilómetros de Quito. Colombia. Palomino. Una localidad turística ubicada en el Caribe colombiano. Y allí aparece uno de los contrastes más extraños de esta historia. Mientras en Ecuador el rostro de Germán Cáceres aparecía entre las personas buscadas, en Palomino trabajaba como bartender. Una fotografía ayudó a orientar a los investigadores. Las autoridades realizaron verificaciones, compararon imágenes, y el 30 de diciembre de 2022 lo encontraron. Después de más de 3 meses, la fuga había terminado. El 3 de enero de 2023 regresó a Ecuador bajo custodia. El hombre que había trabajado como instructor de futuros policías ahora debía responder ante la justicia. Y aquí cambia nuevamente la historia, porque sospechar no bastaba. Había que demostrar.
La Fiscalía reunió testimonios, documentos, pericias, evidencia digital, análisis acústicos y la información conservada en el teléfono de María Belén. También investigó algo que no podía encontrarse únicamente dentro de la habitación 34, la relación entre ambos. Porque reducir un femicidio a una frase como "fue una discusión de pareja" es ignorar precisamente aquello que la criminología intenta descubrir: relaciones de poder, control, violencia previa, escalamiento y conducta posterior. En mayo de 2023 llegó el juicio, la habitación 34, el teléfono, los testimonios, las pericias, Casitagua, la fuga. Todas aquellas piezas fueron colocadas finalmente frente a un tribunal. Después de analizar las pruebas, Germán Cáceres fue declarado responsable como autor directo del femicidio de María Belén Bernal. La sentencia: 34 años y 8 meses de prisión. Y existe un detalle jurídico especialmente significativo. La pena fue agravada, entre otras razones, porque el hecho ocurrió precisamente dentro de un recinto policial. El escenario que había convertido el caso en una contradicción nacional también tuvo consecuencias dentro de la sentencia. En mayo de 2025, la Corte Provincial de Pichincha ratificó, por mayoría, esa condena. Pero incluso una sentencia de más de 3 décadas deja preguntas. Porque ya sabemos quién fue condenado. La pregunta más incómoda es otra. ¿Qué ocurrió alrededor? Había controles, había guardias, había oficiales, había habitaciones ocupadas, había protocolos. María Belén entró. Su automóvil salió. Ella no. Y el principal responsable consiguió alejarse antes de ser localizado, meses después, en otro país. Una sentencia establece responsabilidad individual. La criminología también pregunta por las oportunidades perdidas, por los controles que fallaron, por las señales que no produjeron una reacción suficiente, y por aquello que puede hacerse diferente para que una historia así no vuelva a repetirse. Pero existe un detalle sobre María Belén que hemos reservado hasta ahora. Cuando era joven, quería ser policía. Según contó su madre, intentó seguir ese camino, pero no pudo ingresar porque no cumplía con el requisito de estatura. Entonces estudió Derecho. Se convirtió en abogada. Años después, se casó con un policía. Y el último lugar donde fue vista con vida fue, precisamente, una escuela superior de policía. No es una premonición, no es un destino escrito, es algo mucho más incómodo, una contradicción. La mujer que alguna vez quiso formar parte de aquella institución terminó protagonizando uno de los casos que más preguntas generó sobre ella. Y entonces tenemos que regresar a la oficina, a aquella chaqueta. Después de investigaciones, pericias, audiencias y sentencias, la chaqueta seguía explicando algo que ningún documento judicial puede explicar. María Belén tenía una vida, tenía un hijo, una madre, una profesión, planes, una oficina, cosas que hacer al día siguiente. Germán Cáceres tiene una condena. Su nombre pertenece al expediente, pero esta historia lleva el nombre de María Belén, porque fue ella quien dejó una silla vacía, una madre buscando respuestas y un hijo esperando que alguien regresara. El caso consiguió una sentencia, pero dejó una pregunta que sigue siendo difícil de ignorar. Si María Belén estaba dentro de una institución llena de personas entrenadas para reaccionar ante situaciones de peligro, si había controles, si había protocolos, si había oficiales a pocos metros,
¿Qué tuvo que fallar alrededor para que nadie lograra impedir lo que ocurrió?